una aclaración. No le he echado agua bendita al púlpito, ¿eh? En plan, voy a... es hidrogel. Bueno, bienvenidos, familia. Me alegro mucho de veros. Y bueno, pienso en la gente que... No voy a pediros que levantéis la mano, ¿vale? Pero pienso en la gente que nunca ha estado en un sarao parecido. Gente que viene con cierto temor diciendo, no sé, me han invitado, soy una persona educada, he venido aquí, no sé lo que me voy a encontrar. Claro, esto no es catolicismo, es otra cosa, es una especie de catolicismo low cost, no hay tantas cosas, a ver qué me encuentro. Y bueno, a lo mejor, si tienes idea de religiones, dirás, bautismos. Vale, eso tiene que ver con limpiarte la culpa, ¿no? Una especie de rito mágico, magia, que te limpia. Tú te metes y los musulmanes utilizan el agua, muchas religiones utilizan el agua, los musulmanes tienen sus abluciones, sus lavados rituales para lavarte antes de orar y antes de ir a Dios, la idea de lavarte. Los judíos tienen también una especie de bautismo ritual y, por supuesto, los reyes de la inmersión son los hindúes, que practican ahí en el río Ganges sus inmersiones y también las prácticas. Pero la idea es la misma. La idea es limpiar tu conciencia. Limpiar tu conciencia. Y la idea religiosa es, para dejar de sentirte culpable, tienes que hacer ciertas cosas. Bueno, en Occidente la gente va a la iglesia para dejar de sentirse culpable, para tener cierto alivio. Como ir a la iglesia es aburrido, dice tú, qué mayor sacrificio, ¿no? Voy a la iglesia, Dios verá mi sacrificio, me he quedado sin 2 horas de Netflix, pues mira, esto tiene que sumar puntos en el catálogo de regalos celestial. Esa es la idea, ¿no? Voy a la iglesia, soy ludópata, Dios me perdonará. Voy a la iglesia, soy infiel a mi mujer. Bueno, voy a la iglesia, Dios me perdonará. Llevo 10 años sin hablar con mi madre, voy a la iglesia. Alivio de conciencia. Y esa idea, a ver, incluso aquellos que seáis ateos, todo el mundo tiene esa idea de pagar por la mala conciencia, ¿no? No sé cuántos habéis visto la película Oh Brother de los hermanos Coen, muy divertida. Son 3 criminales que se fugan y uno de ellos, y se encuentran con una iglesia evangélica que está haciendo bautismos en un río. Y uno de ellos, el más tonto, va corriendo a que le bauticen. Y cuando le bautizan, el otro está en una especie de éxtasis religioso. El pastor me ha dicho que ha limpiado mis pecados. Mi alma es como la de un niño. Caminaré de la mano de Jesús por siempre. Y le dicen, pero eres tonto, ¿qué has hecho? Cállate, todos mis pecados han sido perdonados. También el asalto, el atraco a la tienda de Joe. También. Pero si dijiste que no lo habías hecho y mentí, pero también me lo han perdonado. Fíjate, mirad, en la Biblia habla de eso, de gente que acude a ritos pensando que se va a escapar de la ira y del juicio de Dios por hacer magia, por hacer un rito religioso. Juan el Bautista recibió a unos malos hombres, gente que no quería cambiar de vida, fariseos y saduceos, gente mala. Y Juan se negó a bautizarles. Y les dijo, ¿quién os ha enseñado que podéis saltaros, burlar la ira de Dios y huir de ella? Cambiad vuestra vida. Cambiad vuestra vida. A Dios no le interesan los ritos, y lo digo con todo el respeto del mundo. A Dios no le afectan los ritos. No podemos manipular a Dios con ritos religiosos. ¿Quién nos ha enseñado eso? Si el bautismo tiene un poder, que tiene un poder, es que entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Bueno, tiene un simbolismo grande que voy a explicar, tranquilos, no os indignéis todavía. Pero buscar el bautismo como forma de escapar del juicio personal de Dios es un gran error. Y yo no sé cuántos de vosotros tenéis mala conciencia. Una vez leí en Twitter a alguien que decía, aunque sé que no he hecho nada, cuando pasa un policía cerca de mí, hago como que disimulo. ¿Os ha pasado a vosotros? Estás en un semáforo,
tan tranquilo y un coche de policía se pone a tu lado. Y tú hablas contigo mismo, tranquilo, tranquilo, que no se te note que estás nervioso, disimula, actúa con naturalidad. ¿Cómo se actúa con naturalidad? Tararea y tú los miras, me ha mirado el policía. Oye, ¿será que todos tenemos mala conciencia? Por algo. Yo recuerdo a mi padre decirme de pequeño, ¿qué has hecho? Y yo preguntar interiormente, ¿a qué te refieres? Porque son tantas cosas. ¿Y con cuál me voy a delatar? Decía Woody Allen, si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. Y lo cierto es que nos equivocamos muchas veces. Y lo cierto es que algunos cargáis o cargamos con grandes culpas y grandes tormentos y secretos que solo nosotros conocemos. Hace años entró en una reunión un pandillero. Esto ya lo he contado, pero lo voy a contar otra vez porque es una historia tan bonita. Entró un pandillero. Llegó tarde. No sé si entró con esa idea medieval de refugiarse en una iglesia para que no lo mataran, pero es que estaba buscando eso. Su pandilla trapicheaba con drogas y él le había quitado el dinero a la pandilla. Y los de la pandilla pues buscaban a ese tipo para matarlo. Y no tuvo mejor idea que meterse en la reunión. Cuando yo hablé con él, él estaba angustiado porque lo buscaban. Pero salió a la luz una culpa mucho más grande con la cual él cargaba desde hace mucho tiempo. Cuando él tenía 13 años, vivía con su hermano pequeño y su madre. Su madre tenía un novio y ese novio era un hombre violento. El novio le pegaba a la madre, le pegaba a él, que tenía 13 años, y le pegaba a su hermano pequeño. Con 13 años ese chico decidió salir de casa, pero salió sin su hermano pequeño. Me emociona porque... Y él decía, ¿se acordará mi hermano de mí? ¿Me habrá perdonado mi hermano? ¿Por qué no me lo llevé? Ese tipo cargaba con una culpa enorme. Intenté guiarlo a aquel que quita la culpa, al Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Uno de los protagonistas de la serie Penny Dreadful, una serie de medio, por favor, no la veáis con vuestros hijos. El personaje quizá más interesante de esa serie, un tipo que se llama Ethan, dice, en una frase que me parece conmovedora y muy honesta, lo único decente de mí es la vergüenza que siento. Pensadlo. Lo único decente de mí es la vergüenza que siento. No se salva nada. Soy un desperdicio. Y la vergüenza es lo único que me da cierta dignidad. ¿Cuántos de vosotros podéis decirlo interiormente? Lo único decente de mí, ojalá lo dijerais. Porque os digo una cosa, hay algo peor que no sentir culpa, que sentir culpa. Hay algo peor que sentir culpa, ¿sabéis qué es? No sentir ninguna culpa. Yo voy por la vida, hay gente mucho peor que yo no me siento mal. Esto es como conducir y las luces de alarma del salpicadero del coche que no te funcionen. ¿Estás confiado? Todo va bien. Y la conciencia son los testigos de alarma del coche. Si no se te han encendido, es porque tu problema es mucho mayor. Tu tranquilidad es tu condena. Y si se te han roto esas luces de alarma, es que quizá llevaban mucho tiempo encendidas y dejaron de funcionar. Por lo tanto, tu peligro es mucho, mucho mayor. Lo único decente de mí es la vergüenza que siento. La culpa va aumentando con la edad. Por eso creo que los primeros que se fueron cuando iban a apedrear a la mujer adúltera fueron los más mayores, porque su conciencia pesaba más.
¿Y tú qué haces cuando tienes sentimientos de culpa? Os voy a enseñar lo que enseña la religión, no lo que dice este libro, lo que enseña la religión. Si tienes sentimientos de culpa, ¿cómo solucionarlos? Robert De Niro en La Misión. Haz cosas buenas para tapar las cosas malas. Tú le gritaste a tu hijo por pura rabia. No pido que levantéis la mano. Alguno lo ha hecho sin razón. El pobre niño se ha comido una bronca sin comerlo ni beberlo. Le compras un helado. El niño flipa, dice, mi padre está loco, pero bueno, hay helado gratis. Le fuiste infiel a tu mujer. Le compras flores o la llevas a cenar. Bueno, hermanas, no sospechéis, si os invitan a cenar, a lo mejor es que realmente os quería invitar a cenar. Pero entendéis el concepto, ¿no? El concepto, hago cosas malas, les echo cosas buenas encima, se diluyen y perfecto. O sea, que si te huelen los pies mal, te echas colonia y no ha pasado nada. ¿Alguno de vosotras, sufridas madres y padres, tiene un hijo al que le apestan los pies? ¿A que tiene 2 pies que son 2 pescados muertos en avanzado estado de descomposición y putrefacción? Que los vecinos han llamado a tu casa diciendo que ¿qué pasa? Si le echas colonia a esos pies apestosos, ¿qué pasa? ¿Huelen bien? No, amigo, no. Se forma una peste asquerosa que mezcla el nenuco con los pies sudados y aquello no hay quien lo aguante. Yo tenía un compañero en taekwondo que el pobre hombre trabajaba en la construcción, le apestaban los pies y estaba empeñado en echarse colonia. Y yo, por favor, señor, que no me toque combatir con él, porque como me pongo el pie aquí, tiro el peto. Las obras buenas no tapan las malas obras. El primer crimen de la historia fue una pelea entre hermanos que terminó en asesinato. ¿Conocéis la historia? Dios le dijo a Caín, porque ese crimen se cometió en secreto: ¿qué has hecho? Eso es la conciencia. La voz de Dios diciéndote, ¿qué has hecho? No son los escrúpulos, no es tu formación judeocristiana, no es la sociedad, tu conciencia. Y es universal, alcanza a todos por igual. Y lo segundo, en toda ofensa hay un ofendido. Si tú le pegas un tortazo al niño del vecino, el padre se va a enfadar. Y toda ofensa tiene un ofendido. Es Dios y la ley de Dios. Señor, digno eres de tomar la gloria, el imperio, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el mundo de Dios. Es su propiedad. La Biblia enseña eso. Este mundo está regido por las leyes de Dios. No es un consenso. Son las normas de Dios para su casa. Y toda ofensa, aunque sea contra una persona, va contra el dueño de esa persona y contra las normas de esa persona, que es Dios. Y es la ley de Dios. Y Dios ha puesto parte de sí mismo en nosotros. Y esa es la conciencia. Por cierto, la Biblia no tiene nada de religioso. A lo mejor alguien piensa, bueno, si voy a la Biblia como si fuera un manual religioso terapéutico y le digo, Biblia, me siento culpable, ¿qué hago? Bueno, la religión te diría, reza más, reza mucho, haz dieta y el sexo ni tocarlo. Eso diría la religión. Pero ¿sabéis qué dice la Biblia? No te sientes culpable, eres culpable. La culpa no es un problema emocional, la culpa es un problema jurídico, porque tenemos un juez, tenemos una ley, tenemos un juicio y un veredicto. Y esto enseña, la palabra de Dios está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tus problemas no son los sentimientos de culpa, tu problema es cómo vas a lavar tus culpas. Y la solución es una persona, una tercera persona. La solución no está en tu interior. La solución no está en un manual de instrucciones. La solución está en una persona, Jesús, el Hijo de Dios, el mediador. La cruz es la sentencia judicial ejecutada sobre el inocente,
perfecto, amoroso, compasivo, generoso, cercano a los pecadores y a los niños, lleno de piedad, de buenos sentimientos, lleno de gracia y de verdad. La cruz es el juicio ejecutado sobre el único ser inocente de toda la creación. Dios hecho hombre, Jesús. Y en la cruz se lleva a cabo el mayor juicio de la historia. Un juicio sumarísimo delante de hombres y de ángeles. La cruz fue el altar donde una víctima inocente fue sacrificada en nuestro lugar. Los profetas dijeron que Dios pondría fin al pecado en un día. Y ese día, que es el centro de la historia, Dios puso fin al pecado en la persona de Jesús. Pero qué cosa tan terrible es el pecado. Dice la Escritura: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Maldito! Y en la cruz Jesús estaba sufriendo la muerte del pedófilo, la muerte del asesino, del mentiroso, del infiel, del pornógrafo, del bebedor, del consumista. Jesús estaba sufriendo no una muerte, sino millones de muertes. La ira de Dios sobre toda la humanidad se concentró en un solo punto. Como cuando coges una lupa y concentras la luz del sol en un punto, y Jesús fue achicharrado, fue quebrado, fue molido por la justicia de Dios. El terror y la soledad cayeron sobre él. El juicio sobre el amado, sobre el bondadoso Hijo de Dios. Y ese juicio es tu libertad, como hemos cantado. Ese juicio es nuestra libertad. ¿Qué precio tan caro pagó el Señor por tu maldad y la mía? ¿Qué cara es la salvación? Algunos dicen que la salvación es barata. Tienes que creer y ya está. No. Fue carísima. Nuestra mente no es capaz de comprender los terrores y los infiernos que sufrió Jesús en su alma y en su cuerpo, sobre todo en su alma. El abandono que sufrió Jesús fue mayor que cualquier abandono que ninguno de nosotros hayáis sufrido en vuestra vida. Aquel hombre grita: ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios cayó sobre él. Y sus heridas son nuestra paz. Tu culpa, por grande que sea, Él pagó por ella. Y después de ser sepultado, aquel cuerpo que era un despojo, una herida abierta, resucitó físicamente y subió al cielo físicamente, y ese sacrificio fue recibido por Dios como una ofrenda agradable. Y lo recibió el Padre, y los ángeles lo vieron, y el mundo espiritual enmudeció. Y después de resucitar, se presenta a sus amigos, sus discípulos, y les enseña las señales de la cruz. Y mostrándoselas dice: paz a vosotros. Esa es nuestra paz. Cristo crucificado, Cristo resucitado, nuestra paz, nuestro perdón, nuestra salvación. Paz a vosotros. Y yo os traigo ese mensaje: paz a vosotros. Paz a vosotros. A los que estáis lejos y a los que estáis cerca, a los que tenéis mala conciencia y a los que no tenéis ninguna conciencia, clamad a Dios para que os devuelva la conciencia. Que el Señor mueva tu corazón. Al final de la reunión vamos a estar dispuestos a hablar contigo. Si queréis orar, que oremos por vosotros. Si alguien quiere ayuda, que lo diga. Si alguien dice: a alguien el Señor le ha tocado esta mañana, que lo diga. Vamos a orar por ti. Y aquellos que os bautizáis, ¿sabéis lo que van a hacer ahora? Van a identificarse públicamente de una fe privada. El bautismo, que significa sepultarse y resucitar, ellos van a decir: Jesús murió mi muerte. La resurrección de Dios es poder, de Jesús es mi poder para salvación. Y aquel que resucitó de los muertos me resucitará a mí en el último día. Eso es lo que va a representar. Pero ya quiero terminar con unas palabras para Rebeca, David, Joel, Robert, Héctor, Teodosia. La salvación no es un hecho pasado.
es un hecho presente también y futuro. Lo que quiero decir con esto es que el Evangelio, no paséis página, creedle el Evangelio, mirad a Jesús crucificado y resucitado continuamente, cada día acudid a Él, porque Él es nuestra salvación, no solo pasada, sino presente de nuestra día a día. Que el Señor os bendiga, que atesoréis este día en vuestro corazón, que sea especial, que siga siendo especial y que Él os ayude a mirar una y otra vez a Él. Amén.